Sí, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todas y a todos. También a los que están viendo en línea. Parece que hay bastantes personas interesadas y que no pueden desplazarse aquí, incluyendo algunos estados de la República. Entonces, bueno, que nos da mucho gusto que tengamos esa posibilidad de poder llegar a más personas en un tema que a todos nos interesa, que mediáticamente, en la prensa, en los medios, creo que nunca se había hablado tanto respecto a la evaluación y particularmente la evaluación del profesorado, que es el tema central al que hemos convocado. Como ya está lleno el auditorio, hay la posibilidad de pasar a la sala 2B, que está en el edificio de enfrente del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, que es una de las dos organismos convocantes para esta mesa. Es que está enfrente, ¿no? El edificio de enfrente. En la sala 2B habría un monitor para que estuvieran también más cómodos las personas que quieran hacerlo así, dado que el aforo de este auditorio ya está completo. Entonces, tanto el Seminario de Educación Superior como el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, pues quisieron hacerse eco del tema que a mucha gente nos ha ocupado y que pues está teniendo y va a tener, yo creo, repercusiones importantes en el sistema educativo nuestro, y por eso la idea de invitar a tres colegas muy apreciados, los tres especialistas en el tema de la evaluación y de la educación superior en general, pero interesados los tres en cuestiones que tienen que ver con educación básica, que es un poco donde vamos a ubicar ahora las participaciones. Aunque el tema también atraviesa la educación superior, todo el tema de la evaluación, pues yo creo que tendríamos que hacer una mesa aparte, ¿no? Para abordar el tema. El esquema que hemos elegido para interactuar el día de hoy es a partir de preguntas. Entonces yo voy a formular unas preguntas, van a ser preguntas breves, aunque lo suficientemente amplias para que cada uno de los invitados pueda abordar la respuesta desde el ángulo y la perspectiva que cada uno de ellos decida. La solicitud que hacemos a los tres es de que procuren pensar en el conjunto y que entonces haya oportunidad de escuchar más argumentos, más elementos analíticos de cada uno de los grandes temas que vamos ahora a considerar. Creo que eso va a ser en beneficio de ustedes para que en menor tiempo tengamos un panorama más amplio de lo que ahora nos ha traído muy interesados para escuchar. Como los medios en general tienden a hacer usos muy restringidos de los tiempos, creo que en esa perspectiva esta mesa va a ser atractiva porque vamos a tener más tiempo y más posibilidades de tratar este tema tan complejo como es el tema de la evaluación, y en particular si consideramos las características del sistema educativo mexicano. Los últimos acontecimientos que se siguen sucediendo día a día nos obligan también como a tratar de tomar cierta distancia, aunque también no podemos ser insensibles a las circunstancias que están ocurriendo, porque creo que también eso habla de la manera como se conciben ciertos problemas y las soluciones que se están planteando. Así pues, vamos a dar inicio. Hago una presentación brevísima de los tres y para después ya no interrumpir, les pediría a todos respuestas breves, que no sean sí o no, pero que digamos que estén alrededor de los 5 minutos para que haya tiempo de ir y venir varias veces en la mesa, ¿no? Es decir, no exposiciones largas. Bienvenidos a todos y a todas, nos da de verdad mucho gusto compartir el interés por esto sobre lo que vamos a hablar. Entonces, nuestro primer invitado es el doctor Imanol Ordorica, es doctor en Ciencias Sociales, Políticas Públicas y Educación, maestro en Desarrollo Internacional y Educación por la Universidad de Stanford, licenciado en Física
por la UNAM. Es académico del Instituto de Investigaciones Económicas, de donde es investigador de tiempo completo en el nivel más alto de la jerarquía. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y particularmente destaco que es fundador e integrante del Seminario de Educación Superior de la UNAM. Actualmente se desempeña como director general en la Dirección General de Evaluación Institucional de la UNAM. Entonces, él será el primero en participar. En segundo lugar estaría Manuel Gil Antón, que él es doctor en Ciencias, en Metodología y Teoría de la Ciencia, del Centro de Investigación y Estudios Avanzados, el CIMBESTAB, maestro en Ciencias Sociales, especialidad en Sociología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, licenciado en Filosofía por la Universidad Iberoamericana, profesor e investigador en la Universidad Autónoma Metropolitana de 1981 al 2010 y actualmente trabaja en el Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. Omito todos los temas en los que investigan y las publicaciones que han tenido porque nos iríamos la hora y media en eso, ¿no? Y finalmente el doctor Roberto Rodríguez es doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de México, licenciado en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la misma UNAM. También miembro del Seminario de Educación Superior. Y finalmente, ya están los tres, sí. Entonces damos inicio a la primera pregunta que quisiera plantearle a los tres y escucharemos las respuestas sucesivas. La primera de ellas es, ¿cuál es su perspectiva de la centralidad de la evaluación en la reforma educativa, particularmente la referida a los docentes, y qué consecuencias advierte? Gracias, Mario, gracias al ISUE por recibirnos en esta su sede antigua y alterna, compartida, no sé cómo llamarla, pero es un gusto estar en este auditorio y estar con ustedes, tanto de manera presencial como de manera digital o a través del internet. Quizás esta es la pregunta en la que me pudiera extender más y prometo que si me paso, me lo quitan de la otra. Pero yo quiero combinar una posibilidad de comunicación con los públicos presentes, tanto en línea como en esta sala, como con los medios de comunicación, porque creo que en la mejor tradición histórica mexicana, aquella que se reveló, por ejemplo, en el siglo XIX, en el debate entre liberales y conservadores, hoy estamos teniendo una polémica sobre lo educativo, no de la profundidad que se tuvo entonces, pero que a lo mejor podríamos llegar allá, pero sí de la importancia política nacional que existió. Esto lo sabe mucha gente del ISUE, mejor que yo, porque han dedicado por mucho tiempo a hacer la historia de la educación en este país. Sobre la reforma educativa, la mal llamada reforma educativa, yo quiero ser muy puntual. Considero que estamos frente a un engaño, un mito y un fraude. El engaño radica en que se ha hecho pasar ante los ojos de la sociedad una legislación, un conjunto de normas en distintos ámbitos legislativos, cuyos propósitos son el control político y laboral de los maestros, el realineamiento y la continuidad de la sumisión del Sindicato Nacional de Trabajadores al partido oficial y al gobierno, y el sometimiento de otras organizaciones gremiales de oposición como la CENTE, y todo esto se nos ha presentado como si fuera una reforma educativa de verdad, centrada o cuyo objetivo primordial fuera el mejoramiento de la calidad de la educación pública en general. La evidencia del engaño es la ausencia de una propuesta educativa, la falta de una reflexión sobre la realidad actual, el futuro de México, el proyecto de desarrollo nacional
el perfil de los egresados, la filosofía educativa y los métodos pedagógicos correspondientes. Hemos asistido a una discusión supuestamente sobre lo educativo, que se centra estrictamente en temas de ingreso, permanencia y promoción de los maestros. Y esto no es una reforma que vaya al fondo de lo educativo. Nos engañan entonces al decirnos que hay una reforma educativa con filosofía educativa, con planteamientos pedagógicos consistentes, y tratan de hacer pasar su reforma o transformaciones laborales y políticas como si fuera tal. El engaño se funda en un mito, es un mito insostenible, la idea de que la evaluación de profesores de educación básica es la acción fundamental para elevar la calidad educativa. La evaluación, que es la propuesta central y podríamos decir casi única, que sea a la que han dado en llamar reforma educativa, tendrá efectos en las nuevas contrataciones, en la promoción, en la carrera magisterial y en la remoción de maestros del trabajo docente. No necesariamente en la pérdida de los contratos laborales, pero sí en las tareas frente al grupo y en la actividad magisterial propiamente dicha. Ninguna de estas acciones produce en sí misma una mejora de la educación. Veamos dónde radica la idea del mito que nos están tratando de vender. El INE ha señalado, esta decisión se refiere a la suspensión indefinida que nos definieron el secretario, lo que quería decir suspensión, pero nunca hizo alusión al carácter de indefinida, en todo galimatías en el que se enredaron el secretario de Educación Pública, Mexicanos Primero, y el INE, tratando de generar toda una dinámica política y social en el país. Bueno, dice, en respuesta a esta situación, el INE dijo, esta decisión, la de suspender, es contraria al interés superior de la niñez mexicana, al no garantizar el derecho a una educación de calidad. O sea, en el momento de suspender las evaluaciones, no se estaba garantizando para la niñez mexicana el derecho a una educación de calidad, que no solo está establecido en nuestro ordenamiento constitucional, sino también en los distintos tratados y convenios internacionales que ha celebrado el Estado. Este documento, que fue el comunicado de Mexicanos Primero, le faltó añadir lo que luego puso Choaifet sobre la mesa, de que además ofenden al presidente, ¿no? Otra cita. La evaluación es el medio necesario para construir la equidad y la justicia. La evaluación dice lo que funciona y lo que no funciona, pone en evidencia fortalezas y debilidades, que son un conjunto de palabras desafortunadas aquí al seno de la universidad, y ayuda a producir información clave para el diseño de programas y políticas. El medio necesario para construir la equidad y la justicia, no solo la educación de calidad, ya la equidad y la justicia. Gilberto Guevara, una declaración que ellos mismos promueven en la página del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. El mito de que la evaluación genera calidad en la educación está sustentado en una premisa fundamental, que ha sido la denostación y el desprestigio de los maestros mexicanos, a quienes se ha presentado como el problema principal de la educación en México. En esto han jugado un papel fundamental las campañas de Televisa y las diatribas del grupo de presión Mexicanos Primero, de quien nos ocuparemos probablemente en otra pregunta. Si el problema, como dicen ellos, son los maestros, entonces esto se puede resolver de manera relativamente fácil con medidas de control del ingreso y de la permanencia de ellos en el sistema educativo nacional. Entonces es un engaño fundado en un mito, y además es un fraude. Y digo que es un fraude, el fraude radica en que tanto la SEP como el Instituto Nacional de Evaluación Educativa saben que la evaluación que han propuesto es impracticable y que solo pueden realizar una apariencia de evaluación superficial y de mala calidad que no puede rendir los altos resultados que se adscriben a la tarea de evaluación. Las mismas que tanto el INE como la SEP han propagandizado, pero que a pesar de ser superficiales y de no poder producir los resultados que ellos mismos plantean,
va a jugar con las vidas y con las condiciones materiales y laborales de decenas de miles de maestros mexicanos. Desde la creación del INE, su presidenta y sus documentos oficiales señalaban que la evaluación aplicada no podría ser homogénea, que era necesario, y cito, considerar en las acciones de evaluación, desde el sistema educativo y hasta el aula de clases, la diversidad de realidades, culturas y lenguas que existen en el país, lo que es sin duda una de sus mayores riquezas. Y documento INE, la evaluación en el contexto de la reforma educativa. La SEP, bajo la supervisión del INE, que es quien determina las normas con las que se hacen los exámenes y luego dice si es los exámenes diseñados por la SEP cumplen estas normas, realizará, de acuerdo a las normas y leyes establecidas, 4 tipos de evaluaciones: para el ingreso a la profesión docente, para la promoción, que es la que se va a realizar ahora con 48,000 docentes, para la permanencia en la función docente y para lo que antes era carrera magisterial, que parece que ahora se llama función por incentivos, o vayan ustedes a saber. La más problemática de estas evaluaciones es la de la permanencia. Según las leyes establecidas, 1.4 millones de maestros tienen que ser por ley evaluados cada 4 años. De ello depende su posibilidad de continuar realizando labores docentes. Significa que cada año tendrán que ser evaluados más de 300,000 maestros, solo en esta modalidad, la de la permanencia, ¿no? Sin contar las otras. Esto solo puede hacerse a través de pruebas estandarizadas y de opción múltiple. Ni la SEP, ni mucho menos el INE, tienen los recursos humanos suficientes para hacer un tipo de evaluación diferente, aunque ellos han dicho que van a aplicar un examen de opción múltiple, que va a tener además preguntas abiertas, que va a haber un informe para cada maestro elaborado por su supervisor, que va a haber observaciones de desempeño frente a grupo, que se va a evaluar escritos de maestros relacionados con sus reacciones a casos problemáticos, casos pedagógicos problemáticos, y que se van a evaluar los programas o las propuestas docentes de los maestros. Todo esto, tanto la SEP como el INE saben que es falso. Nos dicen que van a hacer una cosa y saben que no tienen ni el número de aplicadores, ni el número de pares. Ahora dicen que tienen 800 maestros que van a hacer evaluación de pares. Estamos hablando de la evaluación anual de 350 a 400,000 maestros en todas las modalidades. No la pueden hacer. Entonces nos están vendiendo un fraude. Por eso termino diciendo, la reforma educativa y su propuesta central, que es la evaluación, son un engaño, un mito y un fraude. Gracias. Le pedimos a Manuel Gil, por favor. Sí, desde mi punto de vista, buenas tardes. Gracias, Mario, gracias al seminario. La centralidad de la evaluación en la reforma educativa, y particularmente la referida a los docentes y las consecuencias que se advierten, la centralidad yo la encuentro como el derivado inevitable de la centralidad de un prejuicio, de una generalización que solo puede proceder de la ignorancia. El prejuicio consistió en que, si no la única, sino la principalísima causa de los problemas del aprendizaje en el país derivaba de la capacidad, flojera, incluso el fenotipo del personal docente, y que si en efecto son los profesores la principal causa de los problemas, entonces en consecuencia tiene que ser la principal solución. Y la solución deriva entonces de una profunda simplificación del asunto educativo, del prejuicio construido durante décadas o durante años por los medios de comunicación, ¿no?, que condujo
a la generalización ignorante de que todos los profesores son iguales y a una violación del Estado de Derecho educativo. El derecho, el Estado de Derecho, entre una de sus partes, tiene que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo culpable. No somos culpables hasta que se demuestre que somos inocentes. La centralidad de la evaluación, o de la examinación, mejor dicho, de los profesores y las profesoras del país, partió de la violación equivalente en el ámbito educativo. Todo profesor y profesora en México es ignorante, flojo, violento, capaz, irresponsable, hasta que demuestre lo contrario. Y esa violación al Estado de Derecho educativo pasa por alto que ese sector del magisterio construyó buena parte al país y hoy se le relega porque el país que se quiere construir, al país que se le quiere construir, este tipo de personal le sobra. Porque a ti le sobra porque lo critica. De tal manera que si todos son iguales, tienen el rostro que en la Pink Floyd tienen los estudiantes que van caminando y luego caen a un molino de carne, me da la impresión de que de ahí deriva una centralidad injusta, y por eso el diagnóstico y la prescripción ya estaban determinados antes de la evaluación. Si la evaluación no está siendo un proceso de evaluación, sino que está siendo un proceso de un sistema, está atado a un sistema de control laboral en una reforma administrativa que no tiene proyecto educativo. Termino diciendo la centralidad que ocupa la evaluación en la mal llamada reforma educativa y la centralidad que ocupa en la evaluación, injustamente llamada evaluación también, porque es una examinación de insuficiente calidad, deriva de un prejuicio y deriva de una generación inculta, de la cual a mi juicio son responsables el Pacto por México y la respuesta al problema educativo mexicano dirigida a las clases medias y altas que quisieron poner a la educación de nuestros hijos, a sabiendas que sus hijos no estaban en educación pública, como un asunto de una agenda de otro país en el cual no solo no caben los maestros, sino tampoco caben el 50% de los pobres que lo habitan. Muchas gracias. Pedimos a Roberto. Bueno, gracias por invitarme. Una respuesta muy rápida es que es una centralidad política y no educativa. Una explicación a esto. Primero, me gustaría poner sobre la mesa dos observaciones que son casi anecdóticas. La primera es un exdirector del INE me dijo que él opinaba que cuando no eran autónomos lo eran y ahora que no lo son dejaron de serlo. Creo que tiene razón. La segunda observación es esta: hoy el país, como lo reveló Arnaud, me parece, está gastando mucho más, varias veces más, en evaluar a los maestros que en formarlos. El presupuesto del sistema de evaluación es varias veces superior a todo lo que se gasta en educación normal y a todo lo que se gasta en actualización del magisterio reunidos, lo que tiene una suerte de paradoja, es decir, se está apostando en términos económicos, que eso es donde cuenta mucho,
más a la evaluación de los profesores que a su formación, lo cual nos habla de, digamos, esta condición central que se quiere dar a la evaluación. La reforma, se ha dicho, es algo distinto de una reforma educativa. Para mí es básicamente una reforma de orden político, porque sus finalidades son básicamente de orden político. El primer objetivo, la idea de transitar de un modelo de cogobierno educativo, el que se vivió en la época del PAN, en que el sindicato y la SEP compartían el gobierno de la educación básica, sin duda alguna, en sus procesos de gestión, en la construcción del proyecto educativo, en los procesos de evaluación, etc. De este modelo de cogobierno pasar a el esquema anterior, al esquema del PRI, al corporativismo del sindicato, pero sin que éste participe ni en los procesos de diseño, ni en la gestión de las formas sustantivas de la gestión educativa. En ese sentido, es una reforma de orden centralista, es conservadora porque no tiene ningún elemento innovador o renovador que ataña a los procesos de enseñanza o de aprendizaje, y es fundamentalmente regresiva. Es decir, nos coloca antes de la federalización de la educación. Ahora se ve como, el secretario sobre todo, como muy amenazante, ¿no? El Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, el del 92, y señala que es un impedimento ese acuerdo para poder efectivamente poner en orden a los gobernadores y a las secciones sindicales de los estados. Entonces se quiere regresar a un estatus previo al del 92, con una organización sindical más bien orientada a las finalidades políticas del partido gobernante y sin injerencia en la conducción del sistema educativo. Y hasta la fecha no tiene realmente ningún elemento renovador de la educación. En el fondo son exactamente los mismos jugadores, casi persona por persona, evaluador por evaluador, pero en diferente posición. Lo único que ha ocurrido es el desplazamiento aparente del sindicato como tal en el proceso. Todo ese diseño normativo tan complejo, yo diría laberíntico, lo que está dando por resultado es de una intención, digamos, de distribuir atribuciones y autoridad a un escenario de poder dividido, en que nadie sabe, aunque lea con mucho cuidado la ley, no es un problema de inteligibilidad de las normas, ni siquiera de su complejidad, pero nadie sabe quién lleva la batuta, ¿no? Si la lleva el INE, pero en realidad lo único que hace es emitir lineamientos y no hacer el diseño de las pruebas ni la aplicación, o las llevan las entidades federativas que sí están encargadas de la aplicación y tienen que enviar sus recomendaciones sobre el contenido de las pruebas, si las lleva la SEP, pero en realidad tampoco, en fin, ¿no? Y es en ese, digamos, déficit de coordinación del propio esquema de evaluación en el que estamos entrampados. Por último, no conviene olvidar que nada de esto es realmente nuevo. Es decir, tenemos por lo menos desde el 2008 pruebas que se aplican, digo, posición de los que en ello intervienen, pero son los mismos, esquemas de evaluación, esquemas de incentivos para la admisión de los docentes, para su promoción, etcétera. Y se continúan las líneas de reforma, estas sí, educativas, que se iniciaron básicamente desde el 2000. Desde la SEP y también desde el propio INE reconocen, a lo mejor no en público, que esta no es exactamente una reforma educativa, pero que sí la van a hacer ahora que acaben las evaluaciones.
Y muchas gracias. Pasamos ahora a otra pregunta y pediríamos igual brevedad en las respuestas. ¿Quiénes han sido los actores más destacados en la reforma y cuáles han sido sus posturas frente a la evaluación docente? A manera de ejemplo, órganos legislativos, la misma CEP, organizaciones sociales, CENTE, con S, C, con C, académicos, medios de comunicación, etcétera. ¿Qué nos dices, Imanol? Bueno, para reponer el tiempo ocupado, voy a ser prácticamente telegráfico. Primer y principalísimo actor, los grupos empresariales, particularmente Televisa y el más notable de ellos, Mexicanos Primero, pero hay otros, Empresarios por la Educación, etc. Son grupos de presión que probablemente tienen agendas diferentes a la educativa, pero que utilizan el campo de la disputa educativa para ejercer presiones sobre el gobierno mexicano. Y son muy importantes porque Mexicanos Primero y con la colaboración o con el impulso inicial de Televisa y campañas como de Panzazo, etcétera, etcétera, ayudaron a establecer la agenda antimaestros que ha caracterizado, y creo que todos hemos coincidido, a la política educativa del régimen actual. Entonces, hay una coincidencia de la segunda parte, el PRI recién vuelto a llegar al poder, que tiene la necesidad de poner en orden al Baester Gordillo y al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y que compra y utiliza la agenda antimaestros promovida por Mexicanos Primero y la lleva al Pacto por México, no al legislativo, ¿sí? Al Pacto por México, en donde, sin distinción alguna, los partidos participantes, supuestamente desde la izquierda hasta la extrema derecha, ¿no? Yo creo que todos se parecen tanto que sería difícil poder ubicar a uno en un campo o en el otro, hacen practicable esta agenda antimaestros. Del acuerdo del Pacto por México, con el trámite legislativo correspondiente, sale la normatividad vigente, las leyes que ya se han caracterizado como políticas y laborales, básicamente centradas en la evaluación. Surge el INE, que son un conjunto de especialistas, se supone que por primera vez reconocidos los especialistas en un órgano que efectivamente es menos autónomo ahora que es autónomo que cuando no era autónomo. Y el INE ha hecho poco por enriquecer el debate educativo nacional. No queda claro, como dijo Roberto, cuál es su papel al poner en práctica la agenda antimaestros. En algún momento parecía que iban a representar algo de contraste con este discurso de la diversidad, de la riqueza cultural, de la no homogeneidad del magisterio mexicano, pero finalmente han sucumbido al histerismo o a la histeria que gusta de generar Mexicanos Primero y a la enorme polarización que genera Mexicanos Primero, respondiendo con estos llamado a la evaluación como casi la salvación de la patria. Con ello, los expertos que supuestamente tienen legitimidad por su expertez pierden credibilidad ante la sociedad. Y luego está la CEP, con un viejo dinosaurio priista, ¿no? Al frente. Se supone que tenía la tarea de poder deshacerse del Baester Gordillo, cosa que aparentemente logró, aunque alguien decía en un artículo, la maestra sonríe en donde quiera que se encuentre, pronto trasladada aparentemente a su casa. Pero la CEP siempre sujeta, y con esto muestra con claridad que no tiene en mente la agenda educativa, que lo que tiene en mente es la agenda política del gobierno federal, siempre sujeta a las necesidades políticas estrictamente coyunturales. Puede hacer un vaivén y un repliegue como el de la suspensión indefinida con 4 líneas de explicación y luego dedicarnos
25 horas de discurso interminable, prepotente, supuestamente ilustrado, lleno de frases en latín y de citas a los clásicos, con los ojos desaforados del secretario de Educación, regañando a la nación, a los opositores, a los maestros y a todos los que osamos ofender al presidente de la República, restableciendo el discurso autoritario. Mientras tanto, otros dos actores, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, calladito y cooperando, ¿no? Seguramente negociando, que es lo que saben hacer muy bien, aprovechando las protestas de la CENTE para negociar sus propias agendas locales o nacionales, ¿no? Aflojando el cuerpo, como dice el dicho, ¿no? Y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, vituperada, que en realidad surgió como un proyecto de destrucción de aquello que nos vendieron, antes de vendernos que el malo era el maestro, nos vendieron que el malo era el sindicato, encabezado por el Baester. Y la CENTE surgió para romper la verticalidad y el autoritarismo y la antidemocracia de ese sindicato. Se ha transformado, a veces a imagen y semejanza del sindicato, ¿no? Con estrategias que pueden ser polémicas, discutibles o lo que sea, pero representa un punto muy claro en donde se ven reflejadas, a veces sin comprar toda la agenda de la CENTE, el sentir de muchos maestros mexicanos. No somos esos que Televisa caracteriza en de panzazo, no somos así, y es una injusticia lo que el gobierno mexicano está haciendo. Y yo creo que el último actor somos nosotros, la sociedad mexicana, que tenemos que tomar un papel mucho más activo y más crítico para frenar este fraude, mito, engaño y transformarlo en una posibilidad real de reforma educativa en nuestro país. Gracias. Manuel, por favor. Los actores más destacados. A mi juicio, el actor más destacado por su ausencia han sido los que serían los principales socios de una reforma educativa, que son el magisterio. Destaca su ausencia. Por otra parte, siguiendo la sugerencia de Mario, me parece que el legislativo recibe una propuesta de un superlegislativo que operó en la primera parte del sexenio y la aprueba absolutamente sin crítica. Algunos ajustitos, pero la aprueba acríticamente. Parece que otro actor es la SEP, que con el discurso de que por fin el Estado va a recobrar la Rectoría de la Educación, lo que en el fondo ha hecho es recobrar, renovado el pacto corporativo entre la SEP y el CENTE. Por eso el silencio. Me parece que un actor muy destacado han sido los medios de comunicación, porque han sido los principales constructores del prejuicio, de la uniformidad, de la uniformidad en la incapacidad de los profesores y la necesidad de ponerlos en orden para que estas cosas mejoren. Este principal constructor de la imagen del magisterio, creo que aquí hay que hacer todo un estudio, no solo de las palabras, sino de las tomas, de las imágenes transmitidas en la tele y demás medios. El magisterio inútil es importante. Ya en la pregunta 4 hablaremos de la evaluación necesaria. A mí me parece que también los académicos hemos estado poco presentes como grupo, yo siento que había más cosas que decir y que nos hemos tardado un poco en reaccionar. Creo yo que otro actor muy importante en este asunto ha sido el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, porque con toda seguridad, y lo puedo afirmar porque lo he escuchado, consideran que esta evaluación no es la adecuada y la necesaria. Sin embargo, lo que dicen es que es la que manda la ley
Entonces, obedeciendo a la ley, pasan por encima de la ética en la lógica de hacer una evaluación que tenga por sentido la mejoría del aprendizaje. También la construcción de los medios condujo a otra uniformidad. Todo el magisterio ha comprado o heredado su plaza, cuestión que es falsa. Por cierto, cuando ocurría la venta y la herencia, e incluso la obtención de plazas por el beneplácito forzado de abusos sexuales, etc., nunca en el mercado de venta, herencia o abuso para otorgar las plazas, nunca estuvo ausente el Estado mexicano. Se culpa al sindicato, se culpa a la gente. Ninguna plaza obtenida por estas vías careció del respaldo de la Secretaría de Educación Pública y de la Secretaría de Hacienda para su pago. Esto quiere decir que la SEP no era una caperucita roja que iba por el bosque y la atacó un lobo feroz. Ni el Bester ni Jongitud estuvieron nunca fuera de un pacto que subordinó siempre lo educativo a lo político. En consecuencia, me parece que el pasaje que de la normal había a la obtención de una plaza era un planteamiento lógico de que la formación que se daba en las normales habilitaba para la obtención de una plaza. Es otra vez la desconfianza en todos los egresados de las normales y en todos los profesores en activo que tienen que demostrar que saben, porque la base de la reforma es que son ignorantes. Todos estos actores lo que tienen, creo, es una confluencia en intereses políticos acompañada de una confluencia que puede ser doble. La ignorancia o bien el conocimiento preciso de que se está haciendo algo incorrecto y se finge ignorancia. No sé cuál de las dos cosas sea peor. Sí, muchas gracias. Creo que como hay dudas de si se aplaude o no se aplaude, quizás acordemos que dejemos las tres ¿Cuándo iba yo? presentaciones. Te va a tocar a ti el aplauso. Estás terminando, Roberto. Vamos a interpretar que los aplausos están distribuidos equitativamente. Roberto, por favor. En México ocurre algo muy singular en el sentido en que no ocurre en todas partes del mundo. Si uno revisa cómo se llaman las dependencias de educación, las regulatorias o ejecutivas, lo que va a encontrar son secretarías de educación, ministerios de educación o departamentos de educación, depende. Pero acá se nos ocurrió desde el principio ponerle la P de pública. Desde los años 40 del siglo XIX, donde empieza la cuestión, siempre se llamó de instrucción pública o ahora de educación pública. En 1905, que finalmente se separa de la Secretaría de Justicia para quedar solamente como Secretaría de Instrucción Pública, la de Justo Sierra, en 1921 que se crea la SEP. Sí, fuimos liberales, conservadores, revolucionarios, ahora neoliberales, no sé, y siempre ha sido nada más de educación pública, cuando en todo el mundo la entidad regulatoria máxima es de la educación en su conjunto. Y eso ha hecho que se tenga una suerte históricamente de doble régimen, uno para el sector público y otro, muy extraño, para el privado, que se ha limitado básicamente a los registros de validez oficial de estudios y algunas reglamentaciones colaterales, pero nunca una reglamentación
fuerte, equiparable o equivalente a la del segmento público. Y el sector privado que interviene en educación, pues tan tranquilo y sin problemas. Ni siquiera el sindicato, cuando fue revolucionario, cuando fue reformista, ahora que ya ha sido tecnócrata, ha impugnado este elemento, y es un elemento clave que, visto en una perspectiva amplia, nos puede ayudar a interpretar cuáles son algunas de las razones por las cuales el empresariado ha decidido en los últimos años ser un actor protagónico en este debate. La organización Mexicanos Primero, por ejemplo, son solo dos palabras, y son dos palabras sencillas, mexicanos y primero, y la verdad yo no entiendo qué quiere decir esto. Si primero son mexicanos y luego son otra cosa, si los mexicanos vamos a ser los primeros en algo, no se entiende, ¿no? Y si no se entiende esto, menos se entiende todo lo demás, de dónde viene el dinero, cómo toman las decisiones, si son asociación civil, fundación o sociedad civil, a quién rinden cuentas, cómo transparentan. Ninguna de su información es pública, salvo hasta hace un año, porque hasta eso quitaron la integración de su patronato. Los adalides de la transparencia no transparentan nada en absoluto, ¿no? Ni el flujo de dinero. En cambio reclaman que la secretaría y el sindicato transparenten todo, ¿no? Y no hay, digamos, un equilibrio que sería elemental entre una fórmula y la otra, pero su presión se ha dejado sentir en los últimos 2 años de manera muy evidente, muy protagonista, similar a la que tuvieron al final de la primera década de este siglo los organismos multilaterales, sobre todo la OCDE, en la, digamos, deliberación, la realización de estudios, que si el PISA, que si que si las recomendaciones de México para la evaluación docente, para la gestión, etcétera, que, bueno, de una u otra manera estuvo muy acompañada por la propia Secretaría, por la Subsecretaría de Básica e incluso por el sindicato. Es decir, ha sido una agenda, la del rumbo de la educación básica en México, de un lado muy manoseada y de otro que da la impresión de ser una suerte como de palos de ciego. Es decir, se ha apostado a muchas cosas y muy pocas se han concretado. Recuerden que en los últimos 2 años hicimos la reforma integral de la educación básica, primero de la secundaria, ¿no? La RIES, que después se convirtió en RES, después de la primaria, la de preescolar, la reforma integral de la educación media superior, la reforma de normales del 98, la del 2003, la del 2006, la del 2006 con competencias, etcétera, 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 ¿no? Uno no puede decir que no haya intentos reformistas. Otra manera es como lo aprecie uno quien los diagnostique sobre la educación básica. Es más bien al contrario, ha sido un territorio en todos sus componentes, desde la formación de los maestros hasta la evaluación de los docentes, que ha estado muy, muy tocado de manera continua y permanente. Ahora, cuando al día de hoy todo esto parece que fuera nuevo, estamos casi frente a un acto de magia, como si se dijera, antes no se evaluaba a los maestros y ahora sí. No es cierto, siempre se han evaluado de muchas maneras, ¿no? No se ha reformado la educación básica, no es cierto, se ha estado reformando en los últimos 2 años de muchas maneras, ¿no? Entonces, esta reflexión tiene 2, digamos, propuestas. Una, de incorporar una visión más histórica que de la sola coyuntura del último año o el último 2 años, o del 2012 para acá, para interpretar el fenómeno y para hacer, digamos, propuestas que puedan ser aplicables. Y otro, fijar la mirada crítica en la forma como se quiere narrar, como se quiere reconstruir esta imagen de una edad de oro en que alguna vez tuvimos buenos maestros y que formaban a la niñez y la juventud mexicana y el plan de 11 años y qué sé yo, ¿no?
y otra una condición de crisis en la que todo se derrumbó. Ni una cosa ni la otra. Muchas gracias. Ahora sí. Sí, bueno, nada más un comentario antes de pasar a la siguiente pregunta. Yo quería compartir con ustedes que, bueno, esta situación de reforma y particularmente la centralidad de la evaluación, creo que no tomó de manera suficiente en cuenta las características del sistema educativo mexicano. Es decir, estamos hablando de millones de estudiantes distribuidos en un territorio muy vasto, con todavía muchas dificultades de acceso en muchas escuelas, para llegar a muchas escuelas, con una disparidad tremenda de infraestructura, es decir, hay escuelas muy bien equipadas, hay escuelas donde no llegan los libros de texto, hay escuelas donde no hay salón, o no hay agua, luz, es decir, hay condiciones de infraestructura realmente pero muy dispares. Hay una presencia multicultural que en algunos estados es muy grande, no solamente por la cantidad de niños que asisten a la escuela, sino por la diversidad de culturas que coexisten en ciertas zonas del país, ¿no? Entonces hasta hace muy poco tiempo se empezó a hablar de la interculturalidad y demás, pero hace muy pocos años. De todas maneras, eso todavía no se refleja como en planes y programas. Toda esa parte está omitida. También hay presencia de modalidades, o sea, más del 40% de las escuelas de básica tienen salones multigrado. Quiere decir que el maestro tiene a niños de 3 grados distintos, algunos haciendo la labor de maestros y de directivos al mismo tiempo. Hay formaciones distintas, es decir, los profesores que están en las aulas han sido formados, hace rato Roberto mencionó dos modificaciones a las escuelas normales, pero están los que estaban antes y siguen todavía en activo. Es decir, estamos ante una diversidad de formaciones que fue resultado de otras reformas del mismo gobierno, que ahora se desconocen y es como mucho más claro el desconocimiento porque no hay claridad respecto a cuál es el modelo educativo vigente. Y frente a esta ausencia y confusión, diría yo como experto en evaluación, que es muy difícil evaluar si no está claro cuál es el papel que esperamos, que le estamos dando las condiciones a los profesores para que desempeñen, ¿no? Y por lo tanto obtengamos pues buenos resultados en los aprendizajes. Digamos, esto creo que ayuda un poco a dimensionar la dificultad de lo que es el sistema educativo en sí mismo, los problemas que tiene, las carencias que tiene, y que serían por lo menos necesario como buscar este equilibrio, estas condiciones mínimas de funcionamiento antes de pensar en cualquier otra acción. La pregunta número 3 se va a centrar un poco más en pensando o reconociendo esas características del sistema educativo, y quisiera conocer sus puntos de vista respecto a cuáles serían las iniciativas más urgentes. Si de alguna manera ha quedado claro que la evaluación no es precisamente lo que necesitábamos con urgencia, de los maestros en particular, ¿qué serían o cuáles serían? Imanol. Gracias, Mario. Los maestros mexicanos han sido caracterizados de muchas maneras, a veces incluso en el mismo discurso, ¿no? Todos hemos oído las narraciones de cómo el Estado que emerge de la Revolución Mexicana se construyó fundamentalmente con maestros como grandes organizadores de las comunidades campesinas, de los pequeños núcleos urbanos que iban gestándose, de distintos espacios de la nación, eran correa de transmisión, eran elemento articulador y organizador del Estado naciente en los años 20, ¿no? De repente se habla de los maestros con una dicotomía brutal, o son esos esforzados, heroicos apóstoles
de los niños mexicanos a los que hay que llevarles flores y honrarlos y darle un premio, o son los que se mostraron de panzazo o en múltiples noticieros de las televisoras que siempre enfocaron, además con un racismo profundo, con una mala intención, con un clasismo totalmente marcado e identificable, la noción, incluso con esa pregunta, presentando una imagen completamente distorsionada: ¿usted quiere a este personaje como para maestro de su hijo o de su hija? Esto se ha movido con relativa rapidez, pero el estatus que nunca se le ha dado al magisterio mexicano es el estatus de un profesional, de una actividad profesional. Manuel Gil ha hablado una y otra vez sobre este punto. Yo creo que hay muchos temas. Un Estado que habla de una reforma educativa y que no hace la inversión económica correspondiente para echarla adelante, como ha ocurrido en estos 3 años, ¿no? Está, dime dónde pones la lana y te diré quién eres, ¿no? Nos da la muestra de que no están apostando en la lógica de una mejoría de la educación. Entonces, financiamiento, no cabe duda, es una de las iniciativas más urgentes, mejora de las escuelas, conocimiento de las condiciones materiales de las escuelas, hay muchas cosas, pero si uno tuviera que elegir cuál es el tema central que atender, es el maestro, pero desde una perspectiva completamente diferente. En lugar de una campaña difamatoria, nosotros tendríamos que dar todos los pasos para que la profesión de maestro fuera una profesión deseada, una profesión honrada, una profesión de alto estatus, de mucho reconocimiento en la sociedad mexicana. Y para lograr esto, o sea, no es solo un problema de campañas, aunque también es importante por lo menos terminar con las otras campañas, ¿no? Para lograr esto y para conseguir que de los jóvenes mexicanos, hombres y mujeres, los mejores pudieran aspirar a ser maestros de educación básica, en lugar de que equiparen la profesión de maestro con la de policía en términos de estatus y de prestigio, ¿no? La de policía en nuestro país, que también está bastante deteriorada, por cierto, ¿no? Nosotros tenemos que dar esa valoración al maestro, y tenemos que dar la valoración al maestro en primer lugar por la forma o por los mecanismos y las instituciones en las que se prepare a los maestros mexicanos y en los que se dé educación continua a los maestros que hoy son maestros ya en el sistema. En esta lógica tenemos que contrarrestar una dinámica en la cual nos estamos encaminando a que quede un sistema privado de formación de maestros con un deterioro intencional de las escuelas normales, desde las rurales hasta las más importantes escuelas normales en los centros urbanos. Esta es una política intencionada que tiene por objeto cambiar por completo el perfil cognitivo y ideológico del magisterio mexicano, que siguen siendo un puntal del Estado laico y de una concepción nacionalista del país. Y al hacer una verdadera transformación, la palabra reforma está tan utilizada, tan desgastada, en donde la formación para ser maestro fuera equiparable en estatus, en remuneración, en contenido, a una formación para el ejercicio liberal de una profesión universitaria, que incluyera en el proceso formativo 1 o 2 años de práctica en el aula supervisada, al tiempo que se llevaban materias sobre pedagogía, filosofía, sobre distintos campos del conocimiento, posibilidades de especialización. Tenemos que darle al maestro el lugar que queremos. Queremos una buena educación pública. Tenemos una Secretaría de Educación Pública, como dice Roberto, porque se planteaba como objetivo proveer educación pública. Ese era el proyecto. Ahora están de reguladores y entonces no tiene sentido que sea pública o privada, o que regularan más a la privada, ¿no? Pero lo que queremos es un Estado proveedor de educación pública, y para eso necesitamos que el Estado, es decir,
desde el ámbito de lo público, forme excelentes maestros y le dé a los maestros actuales condiciones para prepararse mucho mejor. Ese, a mi juicio, es el tema central, fundamental, para la transformación educativa del país. Sí. Manuel, por favor. Expresamente ante la pregunta de Mario, para no repetir puntos importantísimos que dijo Imanol y que seguramente dirá Roberto, yo preparé la siguiente respuesta. Si queremos mejorar el sistema educativo mexicano, hay que ubicar cuál es el problema del sistema educativo mexicano, fundamental. Y el sistema fundamental del sistema educativo mexicano es que es inequitativo en dos dimensiones: el acceso y en la eficacia que tiene la educación para el enriquecimiento del país y la movilidad social. Rápidamente. Entre los adultos mexicanos, es decir, mayores de 15 y menores de 64, hay 6 millones de analfabetas, 10 millones de personas que no terminaron primaria y 16 millones de personas que no terminaron secundaria, cuando ya la secundaria era obligatoria. Tenemos entonces entre 15 y 64 años a 32 millones de compatriotas que no han podido, que no han recibido el derecho a la educación. No quiere decir que no sean talentosos, y muchísimos, inteligentísimos, ¿no? Lo que quiero decir es, ese derecho les ha sido conculcado. Y en buena medida porque el sistema educativo es paralelo al sistema inequitativo y desigual que tiene el país en la distribución del ingreso. Los analfabetas tienen el rostro de mujer indígena, los que están en el rezago escolarizado tienen rostro de pobreza. En general, además, cada año esto crece porque perdemos a 1 millón de muchachos y muchachas de preescolar a prepa cada ciclo. El rezago educativo escolar mexicano crece. Es equivalente a 33,000 aulas que el día 1 están llenas y el día último están vacías. Y por otro lado, la mitad de los muchachos y muchachas que terminan la prepa, cuando pasan a la universidad, no tienen consolidados sus estructuras fundamentales de lectoescritura para avanzar. Culpar de esto única y exclusivamente a los profesores y decir que es por su culpa y todo lo que hemos dicho antes es sumamente abusivo, porque no tiene en cuenta cuántos factores intervienen en esta situación. Entonces, ¿a qué conduce esta desigualdad educativa que es paralela a la desigualdad social? A que, para nuestra desgracia, esta reforma educativa no está orientada a destruir o por lo menos disminuir dos frases: que más valga tener conocidos que conocimientos y que origen sea destino. Y un sistema educativo y un proyecto educativo nacional que no tenga como objetivo que esto deje de suceder, sino que al contrario lo incremente, es un proyecto educativo no solo ausente, sino indecente. Creo que tenemos que, para mejorar esto, además de lo que hablaremos en la siguiente de cuál es la evaluación necesaria, tenemos que pasar del círculo a la elipse. Porque esta concepción de la educación, que en el círculo tiene un punto, y ese punto es el profesor, al que hay que, méteme piojo, meterles conocimiento, evaluarlos, y evaluarlos, y evaluarlos, pasa por alto lo que sabe la pedagogía, que el aprendizaje, nos movemos a la elipse, que tiene dos focos, es resultante de la relación de los profesores con los estudiantes, en el perímetro de una elipse en la cual está la desigualdad y adentro la desigualdad educativa. Pero el aprendizaje es resultado de una relación, porque nadie enseña nada, solo aprende el que aprende. Por tanto, meter todo en la relación del profesor
es no solamente un equívoco político, sino que es una muestra de ignorancia supina en términos de lo que es la educación. Y yo terminaría que así las cosas, como está puesto, pedir que esta reforma mejore el aprendizaje es como pedirle peras, a un poste de luz oxidado. O bien, no entender que en cualquier sociedad moderna los intelectuales más importantes de un país son los profesores de la escuela básica, porque son los que construyen la capacidad de aprender, sobre la cual luego los que estamos en otros niveles nos montamos sobre esos hombros de gigantes para poder hacer que avance el conocimiento de la sociedad. Eso es lo que creo. Y muchas gracias, Roberto. De Vasconcelos hasta la fecha, la SEP ha sido ocupada por muy distintos profesionales y nada más por un maestro, por Moisés Sáenz. Y párale de contar. Después hemos tenido médicos, abogados, economistas y a Fausto Alzate. Y de pedagogos ni les cuento, ¿no? Incluso en el INE, busquen ustedes quién es ahí pedagogo, quién ha sido maestro de la normal, nadie, ¿no? Digo esto porque no pasa en otras secretarías. En la de salud siempre hay médicos, en la de trabajo siempre hay abogados, en la de hacienda siempre hay economistas, y esta proximidad da una perspectiva sin duda diferente. No es tan fácil que un secretario de educación que ha pasado poco tiempo en los salones de clase y sin duda ningún tiempo en las aulas de primaria, en fin, entienda cómo es la cosa, y por eso optan por otros mecanismos. Si uno pudiera escoger, como en la carta a los Reyes Magos, ¿no? ¿Qué es lo que hace falta? En mi opinión faltan dos cosas: escuelas idóneas, ¿no? Decentes, pues, ¿no? Y normales idóneas. Eso hace falta, ¿no? Es decir, realmente buenas, algo digno de enorgullecerse, como, no sé, eran las primarias en los años 20 y 30 en la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Es decir, aparatos que estimulan no solamente porque tienen salón, sino porque tienen bibliotecas y otros espacios, ambientes de aprendizaje, pues, que les llaman. Ahora sí tendrían que ser las escuelas, ¿no? Y no como son las telesecundarias, ahora los telebachilleratos, a veces en un contenedor de tren, por ejemplo, en eso montan una escuela. Así no funciona. Lo evalúes de la manera como la evalúes, ¿no? Y lo mismo con las normales, podríamos tener, porque ya quedan pocas, ¿no? Normales de excelencia en todo, ¿no? ¿Sirve ahorita una formación de 4 años para formar al maestro idóneo? No, a lo mejor se necesitan 6 y que salga con el título de maestría y mucho mejor capacitado y ya con alguna experiencia docente inicial, en fin, ¿no? Las escuelas, ¿no? Esas, bueno, que si ni siquiera tienen piso, no tienen electricidad, etcétera, son lo que va a producir buenos aprendizajes, pero ni con chochos, ¿no? Entonces, infraestructura y mejor sistema de formación del magisterio, creo que es más central, importante, urgente, necesario y hasta oportuno que lo que se está haciendo en la actualidad. ¿Qué se ha hecho en la actualidad? Reforma curricular, evaluación, ¿no? La evaluación que sirve es aquella que genera conocimiento, ¿no? Y entonces sí, hay que hacer, digamos, mecanismos de evaluación orientados a la generación de conocimientos que sean aplicables en algo. La evaluación como mecanismo de control, filtro, etcétera, es irrelevante la que se use. Pueden usar la de Six Flags, ¿no?
de 1.20 para abajo pasan y los demás, ¿no? Porque al final es solo seleccionar. En las universidades, ¿no? Hemos tenido estos sistemas de evaluación con consecuencias y es difícil de pensar, imposible de probar que la proliferación de esquemas de evaluación hayan generado una mejora evidente en la formación de profesionales, que es a lo que se dedican las universidades. Allá hay una lección que pasa, creo. Sí, muchas gracias. Pero Roberto empezó ya a tratar una pregunta que tenía aquí prevista y que es lo que nos está convocando aquí. Digo, en este contexto que estamos viendo, y espero quede muy claro que estamos hablando de un sistema educativo complejo, bastante complejo. Regresar al tema inicial, ¿cuáles podrían ser las características de la evaluación docente? Pero ya en este panorama. La mayoría de las evaluaciones que se hacen en el país son malas. Lo tenemos muy cerca. El examen de admisión a esta universidad es malo. Está mal hecho. Pero a pesar de que estaba mal hecho, en algún momento, hace muchos años, nosotros exigíamos que se le aplicara el examen de admisión al rector José Sarucán, no para decir que podía o no podía ser rector, sino para demostrar la poca utilidad que una evaluación como esa podía tener en el futuro de una persona tan notable como era él, ¿no? Un examen que solo sirve en el momento que se resuelve el examen, porque no tiene ningún efecto en la formación ni en la preparación previa de los estudiantes, ¿no? Es una prueba para la que uno se prepara y una vez cumplida, afortunadamente se nos olvida la mayoría de las cosas que necesitábamos saber para pasar el examen, porque son absolutamente intrascendentes, ¿sí? A pesar de eso, uno se vería tentado a decir que sería deseable que al secretario de Educación Pública, al presidente de la República, que no se vaya a ofender, esperemos, y a los funcionarios de la Secretaría les aplicaran el mismo examen que a los profesores, sin que tuvieran las respuestas de antemano, porque son tan tranzas que capaz que se las dan por abajo del agua, para mostrar, ¿no?, qué efecto tiene, o sea, en estas notables personalidades que pueden tener en sus manos el futuro educativo del país y el futuro individual de 1.4 millones de maestros y de más millones de estudiantes. Entonces, pues mínimamente, si la lógica es que hay que evaluar lo que no funciona en el país, claramente lo primero que habría que evaluar es al gobierno federal y luego ir a los gobiernos locales. Pero más allá de esto, que no va a ocurrir y que nadie sacaría, que efectivamente es una consecuencia lógica del argumento que ellos mismos están manejando, sí pensamos que una parte sustantiva del mejoramiento de la educación en México pasa por ese reconocimiento magisterial a partir de la formación del profesor. Y coincido con Manuel en la metáfora de la elipse, que el aprendizaje tiene dos partes, pero hay una parte que tiene una responsabilidad muy grande y hay una parte a la que se le debe remunerar, y es correcto porque adquiere esa responsabilidad de llevar adelante el proceso de formación de los estudiantes. Bueno, a esos profesores, ¿no?, se les tiene que evaluar de manera muy rigurosa durante el proceso de formación. Aquí tenemos montones de profesionistas. Ahora nos quieren poner la ley de profesionistas con evaluaciones repetidas, pero tenemos muchísimos profesionistas cuya última evaluación fue su examen de licenciatura, no digamos, no pasaron ya, o sea, Choifet no pasó ni por el de maestría o doctorado, ¿no? Y uno tiene que suponer que fue evaluado de tal manera que su licenciatura tiene un significado relevante, ¿no?, como para que pueda ejercer una profesión o un cargo público. Lo que nosotros tenemos que hacer es que como parte de ese proceso de revaloración del maestro
y del estatus de la profesión magisterial es que todo mundo sepa que quien se forma como maestro en México se forma muy bien y ha sido evaluado no para saber, no para filtrarlo, ni para pagarle más, que es para lo que se usa, más o menos, que es para lo que se usan las evaluaciones en México, sino que ha sido evaluado para entender qué carencias o qué ventajas tienen los distintos procesos formativos, ¿no? O sea, el INE todo el tiempo declara que la evaluación debe ser formativa, ¿no? Y la evaluación que van a hacer ahora es formativa porque se van a tener que formar para ver de los 48,000 que entran, cuántos van a acceder a un puesto directivo en la educación en México. Pero no tiene más de formativo que eso, ¿no? Entonces, creo que por ese lado tiene que ir la evaluación, y por una evaluación de identificación. Casi la podríamos sustituir por la noción de diagnóstico. Hemos deteriorado tanto la palabra evaluación al asociarla a pago por méritos, a pagos por productividad, a carreras magisterial, a bonos anuales, a bonos para diputados, a toda una serie de cosas. Todo se supone que está sujeto a desempeños. Lo hemos hecho tan flaco servicio a la noción de evaluación que quizás deberíamos de hablar de que cuáles son las actividades de diagnóstico que requiere la educación en México para poder hacer las transformaciones, los ajustes, los apoyos necesarios. Pensando en una evaluación que nos ayudara a resolver, primero tendría que aceptar que lo que hay que evaluar no es solo al magisterio, y ni así. Con respecto a la evaluación de magisterio, me parece, o el diagnóstico, como decía ahora Imanol, el diagnóstico y en consecuencia la detección del problema para después capacitarlo y en consecuencia luego evaluar si... El diagnóstico no es al magisterio, bueno, es decir, es a la educación, a la escuela. Por eso, sí, trataba de decir eso, ¿no? Pero ya concentrándome en los profes, yo creo que sí tenemos que pasar por el reconocimiento de que debemos mejorar. Empiezo por mí. Yo creo que siempre hay que pensar que podemos hacer mejor las cosas. En mi caso ya creo es difícil porque chango viejo no aprende maromas nuevas, y no estoy diciendo que sí. Pero propondría los siguientes rasgos, ¿no? Para la evaluación de profesores. Que los profesores en esta evaluación sean pares y que no se les siga concibiendo como nones. Están siendo profesionalizados desde arriba, lo cual rompe cualquier lógica de profesionalización en serio. Que participen en el diseño de los procedimientos para ser director, etcétera, porque creo que es correcto. Es decir, que contribuyan a la profesionalización, al incremento de la profesionalización, porque tienen que participar. Creo que la evaluación que valdría la pena es una evaluación urgente. Con estos programas de estudio no se puede ser buen profesor, porque son de una extensión de tal magnitud que para luego ser evaluado lo que tienes que hacer es privilegiar las respuestas y evitar cualquier pregunta porque hace perder el tiempo. Y un sistema educativo que privilegia las respuestas y no la capacidad para generar preguntas también está con una grave problemática, ¿no? De continuar una evaluación que no tome en cuenta programas, infraestructura, que no recupere, por ejemplo, viejas prácticas del magisterio que deberían de ser renovadas, como los congresos pedagógicos. En México hubo congresos pedagógicos importantísimos. Tuvimos pedagogos que tienen nombre de calle, ¿no? O sea, como Hegel, pues también está Rebsamen, están algunos señores importantísimos. Entonces, congresos pedagógicos, y también, no sé qué les parezca, colegas, que la evaluación pase por la
la evaluación, la crítica que hagan los propios colegios de profesores. Se está pensando en evaluar al profesor como si fuera un átomo, cuando uno de los focos del elipse es un proyecto educativo en cada escuela. También habría que evaluar. Entonces, me parece que estamos ante una situación en la que vale pensar que la evaluación es importante. Creo que hay mucha razón en que tampoco se puede, sin mejorar la educación normal, con mucha exigencia en su preparación, como decía Roberto, yo creo que eso también tiene que mejorar. Pero quiero señalar dos cosas finales. Tenemos que ser exigentes con nosotros mismos, no despiadados. No tenemos que caer en el sadismo con el cual en la educación superior nos ha enseñado Roberto, nos estamos evaluando unos a otros, ¿no? Desprecio muy grande, cómo evitar eso. Y ya empezó a haber un problema que hay que evaluar. En las escuelas, me reportan mis amigos profes, ya están pidiendo los idóneos tener estacionamiento y oficina contra los otros imbéciles que no fueron considerados idóneos. Se está partiendo la cara a la posibilidad de una colegialidad, porque hay una instancia superior que dice, tú sí eres apto y tú eres incapaz, pero tienes que seguir dando clase porque no tenemos lo que sustituirte. Eso, colegas, es una elaboración que sigue, no puede ser. Perdón, antes de que Roberto inicie su respuesta, hay tarjetas por si alguien quiere hacer preguntas, que vamos a empezar esta ronda, y si hubiera preguntas nos las hacen llegar con la idea de por lo menos tener un poco de interacción con ustedes. Roberto. No sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa todo el tiempo. Cuando estoy frente a tres cosas que se parecen, no sé qué hacer. Tengo que escoger una, ¿no? Tal cual, no sé qué hacer, no se me da a ver cuál es mejor o los elementos de la comparación, y siempre siento que pierdo algo cuando decido una de las tres. Lo digo por eso de la opción múltiple. Hay personas que no estamos dotados para la opción múltiple, ¿no? Si es de matemáticas, pues es más o menos fácil. Si es casi de cualquier otra cosa, se vuelve más complejo. No sé si es porque sea signo Virgo, si hay un proceso neuroconstructivo ahí, si es una cosa de género, no tengo idea. Pero es así, ¿no? Puesto a la evaluación deseable, yo diría que quiten la opción múltiple, ¿no? Ya no estamos nada más en ese escenario en que valoramos lo que es posible medir, sino en unos cogemos la forma de medición más fácil porque es la única que podemos hacer, y entonces se ha seguido esa dinámica de opción múltiple. Tenemos el instituto de la opción múltiple, que es el Ceneval, ¿no? Y ahora el INE está transitando a hacer una réplica del instituto de la opción múltiple. Es realmente terrible, ¿no? Yo creo que, y repito lo que dije antes, la evaluación sirve si sirve para conocer mejor algo que se quiere mejorar, y no sirve casi para ninguna otra cosa, ¿no? Si llegamos a tener un buen mecanismo, un buen esquema de formación de maestros a través de normales idóneas o como deben de ser, se vuelve irrelevante la forma como se seleccionan a los maestros. Porque al contrario de lo que muchos piensan, que cada vez va a haber menos demanda de maestros porque va a haber menos niños. Hay el estudio del Banco Mundial, se acaba de publicar con ese argumento. En realidad no es así, habrá una sobredemanda de maestros en los próximos años por efecto del retiro gradual de los de mayor edad. Y los que se están yendo porque
nuevo mapa de las evaluaciones múltiples y demás no lo soportan más, ¿no? Entonces, si esto es así y es previsible una demanda nueva de maestros bien formados, el asunto de la selectividad a base de mecanismos de filtro se tiene que pensar de otra manera, ¿no? Si no cómo excluimos a los que no pasan la opción múltiple, sino cómo aprovechamos el talento que se está generando en las escuelas normales, para tener mejores condiciones de trabajo en las escuelas, para tener grupos menos atestados, para tener una base de reserva de maestros que ya están acreditados como tales y ejercer a través de ellos los reemplazos que se vayan necesitando. Es un esquema de planeación bien hecha. Alguna vez fuimos exitosos en hacer planeación en este sentido antes de la onda evaluativa y de los mecanismos de filtro. Ya eso. Muchas gracias. Yo nada más quisiera hacer dos comentarios. Uno es que la evaluación en sí misma tiene dificultades técnicas, ¿no? Roberto acaba de decir, por ejemplo, usar opción múltiple o no tiene implicaciones, pero igual con qué propósito se evalúa nos lleva a escoger distintas formas de evaluar. Si hay un solo premio, si es para seleccionar, etcétera. Si es para informar, como se acaba de decir, obviamente tendríamos que pensar en otras formas muy diferentes de evaluación. A lo que voy es de que cualquier forma de evaluación que se quiera diseñar y aplicar tiene que evaluarse a sí misma. Es decir, tenemos que regresar a revisar qué fue lo que pasó. ¿Qué significa que el 60% de una población no conteste una prueba? ¿Qué población tan tonta? Digo, puede ser, pero antes de decir eso, veamos si la prueba no estuvo equivocada, ¿no? Si fue capciosa, si fue pertinente, etcétera. La otra es, de acuerdo con el propósito, después si este propósito efectivamente se cumple o no, si nos da información, si fue correcta esta información para cumplir con el propósito que la misma evaluación se había planteado. Entonces, no olvidemos que la evaluación exige que se dé cuenta de qué fue lo que pasó en términos de contrastar lo que se hizo con el propósito, las dificultades, pros y contras. La otra es que toda evaluación tiene límites. Entonces no hay ninguna evaluación perfecta. Entonces lo importante es caminar en el sentido de saber cuáles son los límites de cada tipo de evaluación. Y bueno, lo recomendable técnicamente es que entre más diversos tipos de evaluación se tenga, mejor información se puede obtener. También las fuentes a las que se acude a ellas. Solamente mencioné estos así muy rápidamente. Pero el otro punto que quiero compartir es que al margen del tipo de evaluación, supongamos que resolvimos técnicamente todos los problemas, está el punto del contexto. O sea, tenemos que ir aprendiendo. Si se rechazó una evaluación como fue el examen de enlace, porque se contaminó con el contexto, porque se vendían los exámenes, porque se preparaban a los niños para contestar las respuestas, no podemos seguir en ese esquema de evaluar para ofrecer recompensas o compensaciones o premiar de alguna manera o obtener estatus social por las contestaciones, ¿no? Entonces, mientras la evaluación no la saquemos de ese contexto, así sea muy buena técnicamente, pues creo que no va a funcionar. Y siempre habrá todo un mecanismo para que se distorsione el propósito original. Les pediría, si ya tienen las preguntas, tienen algunas preguntas. Había una última respuesta que por cuestiones de tiempo les voy a pedir que la sumen a los comentarios que hagan, ¿no? Y un poco la pregunta era bastante simple. ¿Qué sigue? Simplísima. Bueno, quizás leo todas, cada quien toma algunas, Robert. ¿Sí? Es decir, se refieren a algunas de ellas, quizás algunas coincidan. Entonces vamos a
hacer una ronda o dos según nos dé tiempo. ¿Cuáles son los mecanismos que consideran deben implementarse para identificar las verdaderas deficiencias de la educación básica? Después de este encuentro tan interesante, ¿qué más se puede hacer? ¿Qué opinión le merece a la mesa el comentario del doctor Sekeli acerca que, se abren comillas, el aberrante... aquí por eso no lo entendía. Es aberrante que los egresados de las normales tengan una plaza de trabajo al concluir sus estudios de licenciatura, como sucede en Oaxaca. ¿Sí quedó claro? Si se está dejando de fuera el aspecto educativo en dicha reforma, ¿cómo se rescataría en forma de propuesta viable? Definitivamente el campo de la evaluación es muy complejo, multireferencial, multideterminado, en este caso la evaluación docente. De lo expuesto por los integrantes de la mesa, me parece importante también reflexionar en torno a la evaluación docente en la UNAM. Por ejemplo, los concursos de oposición para ingreso, permanencia, promoción, PRIDES. ¿Consideran que esta política de Estado, Reforma Educativa 2013, será transeccional? ¿Qué implicaciones tiene el nuevo perfil del docente ante las necesidades actuales del sistema educativo mexicano? ¿Qué papel juega el Ceneval en esta reforma 2013? CNSPD, CEP, propone, INE aprueba, Ceneval es el que construye la prueba. A propósito de la lucha para que la labor docente sea una actividad reconocida y valorada socialmente, habría que preguntarnos ¿cuál es el proyecto político-económico donde los maestros tienen que ser controlados? ¿Qué opinan del proyecto educativo que propone la CENTE en Oaxaca? La crisis en la que está el país pasa también porque no tenemos una sociedad civil bien organizada, que haga contrapeso al poder, entre paréntesis, poderes fácticos. En educación está el COMIE, pero parece acotada al ámbito académico. ¿Se puede pensar en un COMIE que sea ese contrapeso a los poderes fácticos y que haga avanzar otras políticas públicas en educación? ¿Cómo hacerlo? Como verán, tenemos un público muy atento e interesado. ¿Cuál es su opinión sobre las acciones remediales como el curso integral de consolidación de habilidades docentes aplicado a los profesores no idóneos? ¿Quién dice yo? Roberto, para variar el orden. Gracias. Bueno, hay muchas cosas en esto y empiezo por lo del futuro, como la mirada que tengo es más política que de otro tipo. Yo creo que estamos en un escenario en que desde la SEP, su titular, va a pelear por tener más atribuciones legales que las que le da la reforma del 2012, ¿no? Ya se ha hablado de revisar y reformular el acuerdo del 92, o que la SEP efectivamente tenga posibilidades de sanción que están limitadas por la soberanía de los estados y por el federalismo, o los convenios del federalismo, que imponen límites a la posibilidad de que la SEP pueda efectivamente hacer sanciones económicas. Creo que va a dar esa pelea. Ahora, revisar el ANMED es posible, pero que lo vuelvan a firmar como en el 92 todos los gobernadores puede ser improbable por los gobiernos de oposición que verían en esto, no es que los gobiernos, por los gobiernos estatales de oposición, ¿no? Los que tiene el PAN y los que tiene el PRD,
se abre una coyuntura política en la que para firmar el acuerdo requerirían ventajas en otros. Lo veo poco posible esa ruta, o que se siga quejando, esa es otra posibilidad, de que los gobernadores no entienden, que los maestros no entienden, que la gente no entiende, y que solamente entienden en donde pueden tener buenos resultados, pero de hecho ya estaban teniendo buenos resultados desde gobiernos que hoy son de oposición. ¿Para dónde va a ir la presión de los otros actores? Pues, como lo dijo Manuel, son más bien grupos de presión que organizaciones representativas del interés ciudadano. Entonces, es como el alacrán y la rana, ustedes saben eso, van a seguir picando, ¿no? Hasta hacer posibles objetivos que no están abiertos o que tal vez no son confesables. Por último, es el tema del Ceneval. Efectivamente, el Ceneval, no ahora, sino desde el sexenio pasado, se volvió como que la instancia más confiable para hacer pruebas. Básicamente porque el INE preautónomo, el INE que no era autónomo, tenía en su estatuto el que no debería hacer evaluaciones de impacto, ni para maestros, ni para profesores. Eso estaba en el estatuto del instituto, en su misión y en su visión, y por eso no le entraron a la elaboración del enlace, y por eso no le entraron de manera directa a la confección de pruebas de impacto para los docentes. Ya no tienen esa limitación. Ahora, el instrumental normativo los obliga a tener una función, por un lado de emisión de lineamientos y por otro de revisión de las pruebas. Realmente es un problema de competencia, ¿no? Es decir, las pruebas que hace el Ceneval son siempre las mismas, en el sentido en que es este enfoque de la opción múltiple sofisticada, ya saben, con punto biserial y metodología RASH para la calibración de las preguntas. Esto del punto biserial es que se fija cuál es la mínima aprobatoria por un lado y cuántas son las plazas disponibles por otro lado, y entonces hay un umbral de idoneidad, antes era de aceptabilidad del candidato para la plaza. Se haga como se haga, es el mismo efecto, el efecto de las pruebas de opción múltiple ante los. Creo que hay mucho terreno por caminar todavía. Sería lamentable, de verdad, que la centralidad que hoy tiene la evaluación sea la centralidad del proyecto educativo para los próximos años. Es difícil pensar que la pierda, pero en el terreno de las buenas intenciones ojalá la matice. Cuando Mario nos mandó esta última, y sé que Manuel va a decir que ya chale, pensé que es bueno el refrán de que prever es difícil, sobre todo si se trata del futuro. Bueno, él aguantó. Yo creo que la principal obligación es resistir y reivindicar el ejercicio de la crítica, aunque se ofenda quien se ofenda, pero tenemos que hacer una resistencia más orgánica, porque pues si no es testimonial, ¿no? Pues no está mal, pero yo creo que sí debemos pasar a una manera de evitar una cuestión que siempre me llamó la atención en un libro de Eco, el más bonito para mí, el de Nombre de la Rosa, en que Baskerville le dice al discípulo: ten cuidado con la pureza, y le dice: pero ¿por qué, maestro? Pues si los puros, buena onda, ¿no? Y dice: no, ten cuidado con los puros, ¿por qué? Por la prisa. Yo creo que estamos ante un
problema de una reforma educativa muy apresurada, centralista y soberbia. Ahora, tengo la impresión de que la crítica debe acompañarse en este ejercicio más orgánico de una propuesta de evaluación del sistema de la educación superior que nos permita, como decía Birbaum, evitar el hecho de que si no podemos medir lo que es valioso, nos resignemos a valorar solo lo que es medible. Porque creo que un sistema educativo en su conjunto tiene un montón de intangibles que se resisten a ponerlos en opción múltiple, o que se resisten, como dijo en el sí del lunes o el miércoles, creo, la profesora Tere Bracho. Imaginen examen de opción múltiple, no, hay exámenes abiertos, de preguntas abiertas, órale. Ayer hacíamos la cuenta, ¿no? Si son 350,000 y 2 preguntas abiertas, pues son 700,000 que hay que revisar. ¿Por parte de quién y con qué criterio igualitario que nos permita tener confiabilidad? Y si luego cada profe va a grabar un video para dar muestra o va a escribir una experiencia didáctica, pues ¿cómo diablos se va a poder evaluar? O descentralizamos la evaluación hasta llevarla a regiones escolares o a modalidades escolares que multigrado, valore multigrado, etcétera, pero en niveles más pequeños, en que se pueda observar, ¿no? Si no logramos eso, creo que esta evaluación no tiene mucha salida. Déjenme nada más decir que las evaluaciones masivas de alto impacto generan efectos muy perversos. PISA se está convirtiendo en el currículum del mundo, de tal manera que los proyectos educativos, los países agregados tienen un proyecto educativo mundial de sacar X cantidad de puntos en PISA. Ergo, se están perdiendo los proyectos educativos y de la función educativa más allá del mercado y más allá del aprendizaje que registra PISA, por ejemplo, construcción de ciudadanía, construcción de solidaridad, etc. Enlace tuvo también, por masivo, un alto impacto. Se modificó el currículum para preparar a los muchachos para pasar enlace, porque de eso dependía centavos, pero también dependía el letrerito de esta es la escuela que sacó mejores resultados de la cuadra y nada más había una. Y yo tengo mucha idea que si esto no se detiene y no resistimos, etcétera, hay mucho riesgo de que el currículum de las normales esté orientado a pasar la prueba de la idoneidad. Con lo cual, estamos perdiendo la posibilidad de tener un proyecto de normalismo o de preparación de profesores que valga la pena. Pienso que hay que solicitar entre esta organicidad que pienso, a profesores destacados y a expertos pedagogos, el apoyo a la construcción de una alternativa, ¿no? Y, pues miren, les hice una promesa a Martí y a Mariana, que son mis hijos, y no aplaudamos hasta el final porque creo que lo compartimos. Una prueba de fuego de un proyecto educativo decente y valioso es, cada vez que podamos, no olvidar que nos faltan 43. Y un sistema educativo que tolera que 43 estudiantes de licenciatura mueran de la manera en que murieron, tiene que ser evaluado. Sí, muchas gracias. Imanol. Bueno, son muchísimas preguntas. Creo que, por ejemplo, sobre la opinión de Sekeli, la mejor respuesta la dio Manuel en su descripción de cómo nos dicen, o sea, se ha mitificado la idea de que la gente sale y tiene la plaza en automático, la hereda, la compra, incluso habría que señalar que el sindicato y la SEP siempre han hecho más complejo ese proceso, mucho más complejo, y que quienes han estado en el área de educación como Sekeli debería de no hacerse el tonto, ¿no?
y no simplificar las cosas sabiendo que no son como las intenta simplificar, pero eso es parte de una estrategia general y de una disputa política que se está dando, que es como quiero articular mis respuestas. Primero, creo que los actores fundamentales que tienen que articular la respuesta en contra de esto que se llama reforma, que a mi juicio no es rescatable para darle una perspectiva viable, sino que hay que hacer una reforma, pero hay que detener primero una serie de acciones que en nombre de la reforma se están haciendo. Los primeros que tienen en sus manos hacer esto son los maestros. Y ahí hay dos ámbitos de responsabilidad muy grandes. En un ámbito tienen que sacudirse o intentar sacudirse o seguir intentando sacudirse la losa pesada que representa el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Y en el otro ámbito, incluso reconocido por agentes del propio INE y otros espacios, la CENTE es extremadamente heterogénea y puede presentar muchas caras, casi Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Puede presentar documentos de reforma y de iniciativas de transformación educativa de muy buena calidad y puede dejarse envolver en una estrategia que contribuye a la denostación y a la, al descrédito de los maestros, que es la estrategia Televisa. Yo creo que ahí hay una responsabilidad de reconducción, de tener un discurso capaz de agrupar a sectores más amplios de la sociedad en favor de una transformación educativa. No sé si va a salir de uno de estos organismos, pero los maestros que están actuando en cada uno de estos ámbitos son los que tienen la voz principal para poder desarrollar esto. La perspectiva que tenemos hacia adelante es de continuada polarización. El resultado de la reforma educativa, ya no es necesario decir mal llamada, lo que sea, es polarización social. En muchos estados de la República, pero en general hay una sociedad crispada. Y cuando vemos una foto como la primera plana de la jornada del día de ayer, vemos que la sociedad está crispada en primer lugar por la crispación de las autoridades que deberían de tener más prudencia y mesura, pero que están en una especie de cruzada de confrontación contra un segmento muy amplio y muy importante de la sociedad. En ese terreno me preguntan qué tiene que ver el COMIE, qué va a hacer el COMIE, o qué se puede hacer para que los grupos dominantes le hagan caso a los académicos. Yo creo que el COMIE se tragó el anzuelo. Los dirigentes las dirigentes de nuestra asociación les vendieron la idea de que por primera vez en la historia educativa del país se iba a hacer caso a los expertos, ¿no? Estaban de un satisfechos muchos colegas del COMIE con amplias expectativas de que iba a haber una gran incidencia en fijar el rumbo de la reforma educativa y de la educación en el país. Y creo que la cautela y la desconfianza que manifestamos varios, sobre todo muy simbolizada en el momento en que el secretario de Educación hizo entrega simbólica que nunca material de la casa para la ubicación del COMIE, ¿no? Era que el Estado mexicano tenía una larga historia de utilización de los expertos y los intelectuales para desarrollar políticas, y en lo que hemos acabado es que hay 6 ciudadanos respetables por su trabajo, por sus trayectorias, que hoy aparecen como instrumentadores, 5, es cierto, ¿no? Como en el INE, gracias por corregirme, pasan como los instrumentadores de las políticas de
exclusión de profesores, ¿no? Y afortunadamente tenemos un querido colega y amigo nuestro que no lo dejaron llegar, que se salvó de estar en ese terreno. Nada más para terminar, me parece que nunca será suficiente que insistamos sobre el tema de que la reforma educativa tiene que ser educativa, ¿no? Que rescatemos el asunto de la formación como el elemento clave de darle vida y estatus y peso a una profesión que está denigrada desde hace décadas, incluso desde que se le pretendió utilizar al magisterio como peones electorales del sistema político mexicano, muchas décadas, ¿no? Que tenemos que enfatizar el asunto de que, y hay retos muy cercanos, de que los pedagogos mexicanos necesitan elaborar un discurso pedagógico sólido, contundente para entrar al debate, ¿no?, educativo del país, que tenemos que, en suma, contribuir a una cosa que se puede decir de manera muy simple, pero es muy compleja: una correlación de fuerzas políticas suficiente para parar esta dinámica que se ha echado a andar y abrir cauce a un proceso de transformación de fondo de la educación en México, de la educación pública, porque hacemos un reclamo sistemático de que el Estado mexicano tiene que ser el proveedor de la educación y que la educación privada es un complemento opcional, pero que hay un compromiso histórico, constitucional, que tiene que ser reafirmado y cuyo contenido, orientación, tiene que estar a lo largo de ejes como los que marcó Manuel, ¿no? Un sistema educativo que tiene como su centro la eliminación de la desigualdad y la generación de oportunidades equitativas para todos los mexicanos. Entonces, yo lo dejaría ahí. Creo que es muy difícil ir más adelante con todas las respuestas, las preguntas que había. Muchas gracias. Por razones de horario tenemos que concluir esta mesa. Creo que nos vamos con muchas ideas, muchas inquietudes que espero nos movilicen a querer conocer más y mejor todo el asunto de la evaluación y mejor aún el problema de la educación pública en México. De verdad, mi agradecimiento por su respuesta y obviamente creo que su presencia nos hará organizar más eventos que tengan que ver con los asuntos de la educación en México. Muchas gracias.